En este video vamos a hablar sobre sistemas trifásicos, sobre los voltajes y las corrientes en un motor de inducción. Un motor de inducción cuenta con un estator que tiene tres bobinados que están desfasados geométricamente 120 grados. En este caso, los bobinados A, B y C. Al aplicarle una tensión alterna a cada bobinado, la cual está desfasada 120 grados eléctricamente, se genera un campo magnético rotante en el eje del rotor. Este campo magnético es quien mueve al eje. Un motor de inducción es una máquina reversible. Se podría utilizar como generador. El principio de funcionamiento es el mismo. Es decir, si yo aplico un campo magnético rotante en el eje del rotor, obtengo como salida en las bobinas A, B y C una tensión alterna desfasada a 120 grados. El motor trifásico de jaula de ardilla consta con un estator, como vimos recién. Acá se pueden apreciar los bobinados A, B y C, desfasados 120 grados. También cuenta con una bornera de conexión que me permite conectar esas bobinas A, B y C de dos formas diferentes. Una forma es la conexión estrella. La conexión estrella consiste en alimentar con la tensión alterna trifásica un terminal de la bobina y el terminal libre se conecta por medio de chapas. Es decir, yo conecto los extremos de una bobina a la tensión L1, L2 y L3 y el otro extremo se une con chapas metálicas. Para hacer la conexión triángulo o delta, se debe unir el final de una bobina con el comienzo de la otra y alimentar con L1, L2 y L3 a un extremo de la bobina. La unión de final de bobina con comienzo de otra se hace por medio de chapas metálicas, que en este caso se conectan en forma vertical. Existen diferentes relaciones de voltajes y corrientes al alimentar en forma de estrella o en forma de triángulo. Por ejemplo, se determina que corriente de línea se llama la corriente que me entrega la línea. Corriente de fase es aquella por la cual pasa por la bobina del motor. En este caso, la corriente de línea es igual a la corriente de fase en la conexión estrella. Pero el voltaje al cual está sometido cada bobina no es el voltaje de línea. El voltaje de fase es el voltaje que está sometido a la bobina. Y el voltaje de línea es aquel que va entre línea y línea. En la conexión delta o triángulo, el voltaje de línea es el mismo que está aplicado en la bobina. Entonces, en este caso, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Pero la corriente que me entrega la línea no es la misma que pasa por cada una de las bobinas, que es la corriente de fase. Para entender un poco mejor estas relaciones, vamos a analizarlos por separados. Por ejemplo, comencemos con la conexión estrella. En la conexión estrella tenemos tres voltajes, voltaje F1, voltaje F2 y voltaje F3, que son los voltajes de fase, es decir, aquellos que están alimentando a cada una de las bobinas. Estos voltajes están desfasados 120 grados entre sí. Si yo sumo los tres voltajes, voltaje F1, F2 y F3, obtengo 0, el vector nulo. Es decir, la suma vectorial de estos tres vectores me da 0 volt, que es lo que ocurre en la unión de las tres bobinas. Acá obtengo el 0 volt o también llamado neutro. Si yo sumo las tres corrientes IL1, IL2 y IL3 en el centro, donde se unen las tres bobinas, también obtengo 0.
Así como tenemos los voltajes de fase 1, 2 y 3, también podríamos dibujar los voltajes opuestos, es decir, menos voltaje 1, menos voltaje 2 y menos voltaje 3. ¿Para qué hacemos esto? Porque necesitamos hacerlo para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff del camino cerrado. Esta segunda ley nos decía que la suma de subidas en un camino cerrado es igual a la suma de caídas de voltajes en ese camino. Si aplicamos esta ley entre el voltaje entre L2 y L1, podemos decir que el voltaje L2, L1 es el voltaje de línea, que es el voltaje de alimentación de ese camino cerrado. Y va a ser igual al voltaje que haya entre L2 y el neutro, y entre el neutro y L1. Entonces, el voltaje entre L2 y L1 es la suma del voltaje entre L2 y el neutro y el voltaje entre el neutro y L1. Entre L2 y el neutro tenemos el voltaje F2, el voltaje de fase 2. Y el voltaje de fase 1 tiene sentido opuesto al voltaje de fase 2. Por lo tanto, tengo que hacer la suma vectorial con el opuesto del voltaje F1, es decir, con menos F1. Si yo sumo el voltaje F2 con el opuesto al voltaje F1, vectorialmente se dibuja así. Se forma un paralelogramo que me da como resultado el voltaje entre L2 y L1. Si aplicamos un camino cerrado para el voltaje entre L1 y L3, vamos a ver que la suma que debo hacer es el voltaje de fase 1 menos el voltaje de fase 3. Y como es menos el voltaje de fase 3, tengo que sumar al vector opuesto al voltaje de F3. En este paralelogramo se puede apreciar la suma vectorial de este camino cerrado, o también lo podemos expresar en forma de ecuación. Si aplicamos del mismo camino cerrado para la tercera conexión que me está faltando, que es entre L2 y L3, podemos ver que el voltaje entre L2 y L3 es la suma vectorial entre el voltaje F2 y el voltaje F3. Entendiendo que en este caso el voltaje F2 tiene sentido opuesto al voltaje de fase 3. En este esquema tenemos los 3 voltajes de línea en color azul, los 3 voltajes de fase en color rojo, y está representando la suma de los voltajes en cada uno de los caminos cerrados. Si nos centramos y miramos en una de estas paralelogramos, podemos ver que se forma un triángulo no rectángulo. Por ejemplo, acá el voltaje L1, L3, que es la suma del voltaje F1 y el voltaje F2, podemos ver que en este caso los voltajes de fase son iguales, porque dijimos que el sistema era equilibrado, es un motor que tiene 3 bobinas iguales. Podemos aplicar el teorema del coseno para hallar este cateto, sabiendo que este cateto al cuadrado es la suma de los otros 2 catetos al cuadrado menos 2 veces los catetos por el coseno del ángulo entre ellos. Sabiendo que estos 2 voltajes de fase son iguales, podemos sumarlos. Sabiendo que el coseno de 120 es menos 0,5 o menos 1/2, podemos simplificar los 2 y sumar lo que me queda. Eso me estaría dando que el voltaje de línea al cuadrado es 3 veces el voltaje de fase al cuadrado. Pasando el cuadrado del voltaje de línea, obtengo que el voltaje de línea es raíz de 3 por el voltaje de fase. Esto me da la relación que hay entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. Como vimos acá, el voltaje de línea es 380 volt en la Argentina y el voltaje de fase es 220 volt.
Esa relación se obtiene haciendo el teorema del coseno en un triángulo que se forma de la suma de los voltajes de fase y el voltaje de línea. Si pasamos a la conexión delta o conexión triángulo, podemos analizar las corrientes, ya que los voltajes de línea y voltaje de fase son iguales. El análisis que podemos hacer es el siguiente. Podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada uno de los nudos. Sabemos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Es decir, la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. En este nudo, la corriente que entra es la corriente IL1 y la corriente I de fase 2. Entonces sumamos I de L1 más I de fase 2 y la corriente que sale es I de fase 1. Si pasamos este vector I de fase 2 al otro lado de la igualdad, nos queda que pasa con el opuesto, es decir, la corriente de línea 1 me va a quedar la suma vectorial de la corriente de fase 1 más el opuesto a la corriente de fase 2. Eso se puede ver acá en este paralelogramo, que la corriente de línea 1 es el resultado de la suma de la corriente de fase 1 con el opuesto de la corriente de fase 2. El nudo B se puede ver acá en esta figura, que es el resultado de la suma de I de fase 3 más el opuesto de I de fase 1. Acá en el nudo B podemos ver que la corriente de línea 2 entra al igual que la corriente de fase 1 y la corriente de fase 3 sale. Por lo tanto, I de L2 más I de F1 es igual a I de F3. Pasando I de F1 obtenemos la operación matemática de esta forma geométrica de analizarlo. Lo mismo hacemos con el nudo C. Es decir, en este esquema podemos ver cómo se relacionan las corrientes de fase con las corrientes de línea. Si analizamos el triángulo que se forma en uno de estos paralelogramos, podemos ver que se forma también un triángulo no rectángulo al cual le podemos aplicar el teorema del coseno. Al resolver el teorema del coseno en este triángulo, podemos decir que, al igual que en el anterior paso, con los voltajes, existe la misma relación, es decir, la corriente de línea en una conexión delta es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. En resumen, en un sistema estrella, en una conexión estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. La tensión de fase es la tensión de línea sobre raíz de 3. En el caso de la Argentina, la tensión de línea es 380 volt, que dividido raíz de 3 nos está dando 220 volt, que es la tensión de fase. Es decir, si yo alimento con tensión trifásica de 380 a un motor de inducción, voy a obtener que en cada bobina se va a alimentar con 220 volt. Si yo alimento al mismo motor trifásico con la tensión de 380 volt trifásica, en cada bobina voy a obtener 380 volt. Y la corriente de línea va a ser raíz de 3 por la corriente de fase. O bien, como está escrito acá, la corriente de fase que pase por la bobina va a ser la corriente de línea dividido raíz de 3. Si alimentamos al mismo motor en conexión estrella y en conexión triángulo con el mismo voltaje, la misma tensión trifásica de 380 volt, la corriente de fase que se obtiene en cada una de las bobinas va a ser 220 volt sobre su impedancia, en el caso de estrella,
esto es aplicando la ley de Ohm, y en la conexión delta o triángulo, la corriente de fase, la que pasa por la bobina, va a ser 380 sobre la misma impedancia. Esto quiere decir que si alimentamos al motor con la misma tensión conectado en estrella y en triángulo, la corriente que pase por la bobina en triángulo es mucho mayor que la corriente que pasa por la bobina si está conectado en estrella. Espero que hayan entendido. En el siguiente video veremos las potencias en los motores trifásicos de conexión estrella y triángulo.